Ah, ¿te acuerdas? Sí, bien. Un vendedor consultivo, ¿qué característica tiene de especial que toma la decisión? Gestor de cuentas. Gestor de cuentas, ¿de qué cuentas? ¿Qué significa hacer una cuenta clave? Una cuenta de relevancia para la empresa. De relevancia para la empresa, exactamente. Esa relevancia para la empresa puede ser definida por distintas variables, ¿verdad? No hay una sola variable. Por ahí de repente dicen, no, lo más importante es la rentabilidad. ¿Es importante? Sí, por supuesto que es importante, pero hay veces que hay cuentas, como conversábamos en la última clase, que tienen relevancia por un valor estratégico, por ejemplo. Que yo tenga un cliente que sea una empresa muy importante, entonces eso a mí me da cierta visibilidad, ¿cierto? Es como cuando uno dice, oye, si esto, no sé, si esta persona se tiene que contar médico, debe ser bueno, no sé. Cuando uno ve que, ¿cierto?, alguien se hace la cirugía plástica, los riesgos son altos. Entonces, el valor de una cuenta clave, que ahora vamos a ver que hay distintas formas de determinarla. Ya no me acuerdo si les pregunté si habían tenido fidelización. Sí. ¿Y todos tuvieron? Sí. Fidelización de clientes. La fidelización de clientes, se ve eso, ¿verdad? ¿Cuáles son las variables que podrían determinar la relevancia o cuáles son los clientes de más alto valor? La diferencia un poco es que en fidelización uno ve o trata tanto con el cliente B2B como el B2C, ¿verdad? Cliente final. El Key Account Manager tiene mucho que ver con el B2B, más que con el B2C. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos claros en B2B y B2C? Sí. Por lo tanto, las variables son múltiples. Hay variables que se llaman variables duras, la rentabilidad, la frecuencia de compra, etcétera, etcétera. Pero hay otras variables que se ponderan, a veces no tanto, pero pueden ser importantes como la antigüedad. ¿Cuánto si este cliente lleva 10 años conmigo? Tengo que darle algún valor. O sea, no puedo... ¿Cuál era la ley de la fidelización? Es mucho más barato... ¿Te acuerdas de eso, no? No se lo repitió su profesor. Es mucho más barato... Un cliente antiguo, un cliente... Exacto. Mantener un cliente que ya tengo que conseguir un cliente nuevo. Esa es la ley de la fidelización. Y aquí es lo mismo. Si yo descuido un cliente, sobre todo si ese cliente es importante o clave, la posibilidad o la probabilidad de que yo de perderlo es alta y de que yo encuentre otro que sea de alto valor, bien remota, y significa muchas lucas. De ahí la importancia del CAM. ¿De qué mundo viene el CAM? ¿De qué área de la empresa por lo general viene el CAM? De ventas. De ventas, exactamente. Porque a pesar de que uno dice, oye, si es un vendedor, pero es que es más que un vendedor, porque es un, como dice ahí, es un gerente, o algunas veces aparece como management, no sé si lo han visto aquí, account management, que tiene que ver con la gestión de las cuentas clave, con algo que va mucho más allá. Ya, que vamos a ver hoy día, bueno, esas cosas ahí ustedes la ven. ¿Qué hemos visto hasta el momento, verdad? Vimos un poco la historia, ¿se acuerdan que vimos estos cargos orientados a los productos, el product manager, el category manager, ¿se acuerdan que vimos algo de eso? Y los que no pueden ver el material que está subido en el ABA, la carpeta se llama clases, y ahí vamos a ir poniendo las cosas que vemos en las clases. ¿Ya? ¿Profe, qué significa ACC? Administración de cuentas clave. ¿Y CCM? Consumer Support Manager, creo que es. Creo que sí. Lo que vimos en la clase fue el Catman, el CAM, el Customer también, el Category. Vimos. Eso vimos. Sí, es el Customer Support Manager. Lo que pasa es que nosotros vimos la diferencia entre los cargos que están asociados a productos y los que están asociados a las personas, a los clientes. Entonces, el Product Manager, el Category Manager, ¿cierto? El gerente de proyecto o gerente de producto tiene una orientación al producto. O sea, yo me encargo de la categoría, no sé, pañales de bebé, ¿cierto? Esa es como una orientación. Y la otra orientación tiene que ver con la gestión de clientes. El que hace el soporte, ¿cierto? El soporte a clientes o el de arriba, el Customer Management, también es la gestión, ¿cierto?, de mis clientes.
Y el CAM, ¿a qué creen que está orientado? ¿A cliente o a producto? ¿Cliente o a producto? El CAM. K. Yo creo que a producto. ¿Quién? ¿Cliente? ¿Estamos de acuerdo? ¿O alguien tiene la duda? Yo creo que. El CAM. El CAM, el que estamos estudiando nosotros. El que está acá. ¿Está preocupado de la gestión? De la cliente. ¿Cómo se llama? Administración de cuentas claves y Account Manager, que es el gerente de cuentas claves. De nuevo, reflexionemos para que lo saquemos, lo entendamos y no nos aprendamos. Cuando se desarrollaron cargos como el Category Manager, dígame. La pregunta es, ¿qué significa CAM? No, la pregunta es que si el CAM está en este mundo orientado al producto o está en el mundo orientado al cliente. Al cliente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿De qué pasa? Estamos todos de acuerdo, ¿por qué? ¿Cierto? Porque acuérdense que el Product Manager y el Category Manager o el Category Management, que es también otra forma, todo lo que tenga management es más que lo que tengan manager, por si acaso. Ahora, esto en Gringolandia, porque aquí la verdad es que le ponen cualquier nombre, de repente uno dice gerente, no sé qué, y la verdad es que es un cargo súper operativo. Pero bueno, pero en términos así teóricos, como debiera ser, todos los management son que gestionan. El manager, gerencia. ¿Ya? La gestión en general, en términos teóricos, es más que una gerencia. ¿Ya? Entonces, el CAM, ¿por qué está en el mundo del cliente? Porque administra las cuentas, se preocupa de la cuenta, por ejemplo, de Cencosud y de todas las necesidades de Cencosud, bla, 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 independiente de los productos que ese cliente compre, trance, etc. ¿Se entiende por qué? ¿Sí? ¿Seguro? Porque el Product Manager, ¿qué tiene que hacer? Desarrollar el producto y ver todo, ¿cierto? Precio, empaque, ubicación, etc. Y el Category Manager ve el desarrollo de la categoría. O sea, yo me preocupo, por ejemplo, de pañales y veo solo pañales. Pero siempre el producto. ¿Perdón? Eso siempre enfocado en el producto. Claro, esos son cargos enfocados al producto. Estos cargos enfocados a los clientes se puede decir que son un poquito posteriores, es una visión posterior o es una visión, yo diría que no tan posterior, porque todavía conviven mucho. Todavía hay empresas que tienen Product Manager, o sea, eso no significa que no se preocupen del cliente, pero tienen a alguien que es un director de cuenta, un ejecutivo de cuenta, que ve a los clientes en todo lo que necesitan. ¿Se entiende la diferencia? Entonces el CAM sí es un cargo que está orientado al mundo de los clientes. Nosotros revisamos este cuadrito, ¿se acuerdan? Lo vamos a revisar para que no se nos olvide. Ahí está, ¿qué es un CAM? Dice ahí, bueno, hay una metáfora ahí que es el top gun de los vendedores consultivos. O sea, por ahí alguien me dijo, ¿es un vendedor consultivo? Sí, es un vendedor consultivo. ¿Ya tuvieron ventas consultivas? Sí, ya, perfecto, entonces estamos claritos. Porque es el top gun, o sea, en realidad es el mero, ¿cierto? Es el que realmente gestiona las cuentas claves. Eso no significa que este CAM tenga a su cargo vendedores y otro tipo de cargos que van apareciendo, ¿cierto? En el mundo o para atender a los clientes. ¿Qué hace un CAM? Básicamente gestiona las cuentas claves. Construyendo, ¿qué es lo más importante? La construcción de la relación. Lo que veríamos en ventas consultivas. ¿Qué es lo más importante de la venta consultiva? No es el producto al final. Es como yo logro entender a este cliente, ponerle en sus zapatos, escucharlo, ¿verdad? Todo el proceso de la venta consultiva y lo que hago es construir una relación de largo plazo. Esto es igual que las relaciones personales. ¿Cómo yo logro construir una amistad a largo plazo? Escuchando, apoyando, ¿cierto? Cuando mi amigo o mi amiga me necesita, estando ahí. Esto es lo mismo. Llevado, ¿cierto?, a una gestión laboral. Ahora, que el CAM administre cuentas claves, significa eso, cuentas claves, no todas las cuentas de la empresa. ¿Ya? Entonces, esta persona, primero hay que hacer todo el proceso de análisis de las cuentas y decir, ya, estas son mis cuentas claves.
¿Por qué? Porque elegí estas variables y por lo tanto estas son las... Y En es- proporción a las ventas, ¿no? Ahí pasa a ser una particular, ¿no? Eso es lo que estábamos hablando al principio. Hay distintos criterios para determinar. ¿Ya? Las empresas en general determinan sus propios criterios. Aquí no hay un criterio que diga, ya sabe que es lo mismo que los clientes de alto valor. ¿Se acuerdan, chiquititos? ¿Qué es un cliente de alto valor? Hay ciertas reglas, en el fondo, ciertas variables que son bien universales como la rentabilidad. Obvio, ¿cierto? Un cliente mientras más rentable, obviamente tiene mayor valor. Pero la verdad es que cada empresa determina cuáles son sus clientes de alto valor. Y yo, como les decía, puede haber variables como la rentabilidad, las ventas, la frecuencia, la antigüedad, el potencial de venta. A veces hay un cliente que parte chiquitito, ¿verdad? Compra poco, pero yo sé que le está yendo súper bien y que si yo logro tener una buena relación con él, lo más seguro es que mientras él crezca, yo no me voy a crecer en la venta. Entonces, no es, porque eso salirá y no hay como una ecuación fija para decir estos son mis clientes, mis cuentas clave. ¿Ya? Aquí después vienen algunos ejercicios en que se ponen algunas variables, pero eso no significa que siempre van a ser esas variables. Son variables que se usan para hacer ejercicio y para poder decir, mira, aquí detecté a mis cuentas clave, a estas me voy a dedicar. Obviamente, cuando las empresas hacen análisis y tienen clientes, los clientes B2B, ¿verdad? Y hacen un listado y dicen, ya esta es mi facturación y ve, como decías tú, los porcentajes de participación en la facturación de cada uno de esos clientes. Claramente uno pone primero los que más y después van quedando los chiquititos y los... Pero esa es una visión. Yo también puedo tener visiones, como les digo, de potencial, etc. Ahora, las grandes compañías, sobre todo de productos de consumo masivo, por lo general usan el tema de los porcentajes porque independiente de cualquier cosa es algo que les permite mucho más fácil porque ellos tienen muchos clientes. Las empresas chicas que tienen 10 clientes, 15 clientes, de repente 8 clientes, ahí Permiso. adelante. Me pidió un aire acondicionado por aquí. No sé qué es lo que no, sí, pero está funcionando. Ah, Está funcionando. Sí, yo lo dejo continuar. ya. De repente se va a cortar la luz. Ya. Entonces es súper importante saber eso. ¿Ya? Uno de repente mira y a veces cometemos el error también los profesores y todo el mundo académico de ver siempre las grandes compañías. Entonces, no sé, la Coca-Cola lo hace así, y resulta que el 80% de las empresas son pymes. Y también tienen clientes. Y a veces tienen 10 clientes, 15 clientes. Y tienen que hacer este análisis, ¿cierto? Claro, las pequeñas compañías no tienen CAM. Este cálculo. No, ya. Moviendo En general, como les digo, las pymes no tienen un CAM como puesto, pero sí tienen personas que gestionan las cuentas. Y de alguna manera, ahí la decisión es a qué cuenta le dedico más tiempo. Adelante. Hola. ¿Tiene barba? Ya. Ya, vamos a terminar de ver esto porque esto ya lo habíamos visto. Entonces, las 4 funciones clave. Ahora, chicos, yo siempre les digo, como en todas las asignaturas que ustedes han visto, va a depender de los autores que uno lea, que dicen las 4 funciones clave, las 5 funciones clave. Da lo mismo, aquí no hay que aprenderse esas cosas de memoria, sino que hay que entender, ¿ya? ¿Qué hace gestiona? Gestiona información, o sea, es la labor que hace también como vendedor consultivo, ¿cierto? Saber cuál es la competencia, cuántos años lleva esta empresa en el mercado, cuáles son sus productos, cuál ha sido mover en la historia, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Gestiona las relaciones, gestiona el negocio, porque al final tiene que vender, etcétera, etcétera. Y todo lo que es el proyecto y el equipo de ventas o el equipo que tenga a su cargo. Un ejemplo de que a veces la participación en ventas no es el único indicador es, por ejemplo, cuando yo digo, hoy tengo un cliente que me representa, no sé, el 30% de mi venta, harto. Pero yo sé que el cliente está con problemas financieros y puede que quiebre. Entonces, esa es una variable que yo necesariamente tengo que meter en la ecuación. Y eso, un buen CAM, se da cuenta, o lo sabe, en términos del mundo
de las empresas, siempre esas cosas se saben. Siempre los rumores. Hace años que está el rumor de que la clínica de Conde de Llorado, no sé si han escuchado. Años. Y la gente dice, no, hace mito, mira, sigue funcionando. No, pero se está quebrada. Y ya está mostrando problemas ya logísticos y operativos en su funcionamiento. Entonces, siempre hay algo de verdad. Y corren, cagüín, realmente que no son psicólogos, también, es cierto. Y se echan a correr, pero en general un buen CAM también acompaña, ¿cierto?, a la gestión de este cliente y puede darse cuenta. Entonces, si yo tengo un cliente que representa mucho en la venta, pero que está en serio problema, obviamente yo no puedo o tengo que tener un tratamiento especial para ese cliente. No puedo seguir viéndolo como el cliente estrella, ¿cierto? Porque puede que el próximo año ya no ¿Sigue siendo sé. claro o no? Yo creo que sí. Es que esa ya es una decisión de la empresa. Una decisión de decir, bueno, lo seguimos acompañando, pero a lo mejor ya no dedicándole tanto tiempo, tanto esfuerzo, mantenerlo, exacto. En todas las empresas se hace eso, en las consultoras de marketing, de repente uno tiene clientes que como que te piden muchas cosas, pero hacen pocas, mucho proyecto, pierden mucho tiempo, entonces al final se toma una decisión y dice, ¿sabes qué? Te pidió algo cortito, breve, sin detalles, sin nada, porque no es para no dedicarle tanto tiempo a un cliente que en realidad no está siendo tan rentable. ¿Ya? O sabéis que o de repente tú tienes una muy buena relación con un cliente, en lo personal, con el contacto de la otra empresa, y sabes que se va a ir. Es una de las cosas más difíciles. Entonces tú dices, bueno, o sea, no es que lo dejes botado, pero ojo ahí, porque voy a tener que construir una nueva relación. Porque al final uno dice, no, pero es con la empresa, sí, pero está súper personalizada. La venta consultiva en general está bien personalizada. Aquí estaba la pregunta. Bueno, ¿qué hace que un cliente o qué puede hacer que un cliente obtenga el estatus de cuenta clave? Ojo, ahí dice alto potencial de ventas. O sea, no basta con que me haya comprado históricamente mucho, sino que también tenga la capacidad de seguir manteniendo estos montos de venta. O un cliente que a lo mejor está partiendo y que en este momento no significa un porcentaje muy importante, pero va súper bien, tiene proyección. El ojo de saber detectar el potencial de repente no es tan fácil. En todo ámbito de cosas, ha habido errores históricos, ¿cierto? Los errores históricos que ustedes lo han visto muchas veces, de cuando Netflix le ofreció a Starbucks, Blockbuster, ¿cierto? Fusionarse, comprarlo y... No. Cuando vieron la película de Freddie Mercury, cuando fue a presentar su canción, y el productor le dijo, nadie va a escuchar la canción de 6 minutos, 9 minutos. Uno de los éxitos hasta el día de hoy. Entonces, no es tan terrible esto de que, oye, ¿cómo no te diste cuenta? Porque realmente hay clientes que eso pasa, que dicen, no le dediqué mucho tiempo, déjalo que la tienda no sé quién, porque... Y de repente, claro, hay muchos casos históricos en todo orden de cosas, no solamente en los negocios. Por ejemplo, los comportamientos de compra complejos. Algunos aquí, me imagino que trabajan más o menos en el área, siempre hay clientes cachos, ¿no? Sí. Es así, como, ¿a qué podríamos atender a ese cliente cacho? Entonces, pero a veces ese cliente cacho, al alumno en práctica que digo, no. Claro. Hay veces que, ahora complejo, no siempre el cliente cacha, pero los clientes cachos son los que te demandan mucho y te reportan poco. Insisten y te tienen una reunión y después hay que ir a otra reunión más. Bueno, hay distintos tipos de formas de ser cliente cacho. Pero cuando un cliente es complejo, significa que necesita una persona que tenga un manejo muy sutil, ¿cierto? Muy adelante. Y muy holístico de la situación, o sea, que vea mucho más allá de la relación meramente comercial. Porque a veces tienen comportamientos complejos, no solamente por la estructura de la empresa, sino que complejos porque hay personas complejas. O sea, el mundo laboral está hecho de personas, y hay personas que son fáciles de tratar, que uno puede llegar a acuerdos fácil, ¿verdad? Exacto, y otros que no hay más. Y le dicen una cosa, pues no, yo nunca he dicho eso, ¿no? O sea,
Ejemplo, yo creo Como que hay, usted... como hay clientes que reportan poco, pero te han traído 4 clientes o 5 clientes. Claro. Por eso te digo que el valor del cliente es bien relativo. Y por eso es que las personas que se supone que están en la gerencia deberán tener un criterio lo suficientemente amplio para poder detectar más allá de lo que es solamente las ventas. Entonces, cuando yo tengo clientes de comportamiento complejo, y son clientes que en realidad representan una parte importante de mis ventas, necesariamente tengo que poner a una persona de más alto nivel, en términos de nivel de la empresa, ¿cierto?, a atenderlos. Porque además muchos de estos clientes complejos suelen también demandar mucha atención, y no quiere que lo atienda un vendedor. Yo quiero hablar con el gerente. El gerente no tiene tiempo para estar viendo, ¿no? Entonces esta figura del CAM viene a ser una pieza súper importante de estas grandes empresas donde se tienen muchos clientes que son a su vez empresas, y que cada uno es un mundo, porque al final eso es dentro de las ventas consultivas. Y por otro lado, obviamente dispuestos a tener una relación a largo plazo. O sea, si un cliente que me compró la primera vez, yo ahí tengo que, todavía no cuenta como cliente clave. El cliente tiene que mostrar, ¿verdad?, cierta permanencia dentro de la empresa. O muchas veces se hace contrato. Bueno, cuando es un contrato a un año, obviamente, y si ese cliente es importante en términos monetarios, yo voy a tener que también dedicarme y meterlo en este mundo de las cuentas clave. Pero como les digo, me devolví. Pero como les digo, los criterios a utilizar no son únicos. Ahí hay 3 condiciones, pero yo puedo tener otras condiciones. Yo como gerente de una empresa puedo tomar otro tipo de decisiones para determinar mis cuentas clave. ¿Ya? Obviamente, una de las cosas más importantes es que sean importantes las ventas. O sea, es como el DT. Pero de ahí yo tengo que empezar a matizar y ver de acuerdo a mi negocio y al tipo de clientes que tengo. Entonces, lo importante aquí también es que el CAM, si bien dijimos que el 90% de los casos viene del mundo de las ventas, realmente es una persona que se destacó mucho en ventas, que fue cercano a la gerencia comercial. O sea, hay varios caminos, pero en general viene del mundo de las ventas, porque hay que conocer el mundo de las ventas para poder administrarla. Es una persona que trabaja con marketing estrechamente, porque además tiene que actuar de acuerdo a las estrategias que se delinearon en el marketing. Entonces estas son nuestras estrategias y el CAM tiene que, todo el mundo de trato con el cliente y la gestión tiene que alinearse con esas estrategias. Obviamente con administración. Recordemos que una de las cosas más importantes que se hace en las ventas consultivas es la recopilación de información. ¿De acuerdo con eso? Entonces yo primero tengo que saber todo el cliente, ¿cierto? Cuánto factura, cuánto nos compra, ¿cierto? Qué tamaño tiene, qué participación tiene en el mercado, todo ese tipo de datos, cuál ha sido el histórico de venta, y eso que nos da generalmente la parte administrativa. Si es que es una empresa más chica, algunas tienen ventas aparte, va a depender de la estructura de la empresa. Y todo lo que tenga que ver con los servicios. Servicios de postventa, servicios de distribución, todos los servicios estos que vienen en la cadena para poder realmente dar una buena atención. Entonces el CAM como que es como medio pulpo, o sea, tiene muchas cosas que ver. Pero es la única manera de que pueda realmente tener una función exitosa. El objetivo global, ¿cierto?, de ser una cuenta clave es tener el estatus de la empresa, ¿cierto?, donde yo estoy de tener un estatus de proveedor preferido o preferente. O sea, yo, CAM, de una empresa, necesito que me consideren dentro de sus proveedores preferentes. Ese es un objetivo. ¿Se entiende por qué? ¿Sí? ¿Más o menos? Acuérdense que yo estoy vendiendo productos o servicios y estoy administrando las cuentas claves. Mi objetivo, obviamente, es que ese cliente me considere a mí un proveedor preferente. ¿Ya? Ser uno más, esto es hacer mucho esfuerzo y no lograr, en realidad, a lo mejor si él se va a cambiar en cualquier momento, si cualquier problema que tiene, ¿cierto?, termina la relación, no estoy logrando ese objetivo. ¿Cuáles son las habilidades que hay que tener? Principalmente es el desarrollo de la confianza. Recordemos que en ventas consultivas
una de las primeras cosas que uno tenía que generar era confianza. ¿Cómo se genera la confianza? Hay muchas formas. Y además, uno tiene que ver cómo es mi cliente. Yo tengo que evaluar un poco cómo él se comporta, cuáles son sus valores dentro de lo que uno logra gastarse. Para no meter las patas, porque uno no meter las patas también. Son mis opiniones, y resulta que de repente, yo podría contarles muchas historias, pero porque uno no sabe, porque detrás de ese cliente hay una persona que cree en algo, una persona que tiene valores, que tiene prejuicios. Política. Exacto, política, religión, todas esas cosas que de repente uno mete las patas. Entonces, hay que ser cuidadoso. En administración de cuentas claves se veían varias técnicas, ¿se acuerdan? De comunicación, de escucha activa y todas esas cosas. Uno dice, pero esa cuestión es súper importante. ¿Por qué? Porque el mundo laboral, como les digo, está hecho de personas. Y el marketing, en general, es súper social. No es como la gente de finanzas, que van y demuestran el estado de resultados y ese es. ¿Y qué puede hacer uno? Analizar. Nada más. ¿Cierto? Pero él no va a ir a discutir contigo si va a poner el acento contable acá o no. Eso no lo va a discutir contigo. En cambio, en marketing todo se discute. Todo se discute con las otras áreas, con las otras gerencias, con el cliente. Por lo tanto, uno está obligado a escuchar, a analizar, a explicar, a sintetizar. Por eso es que aquí algunos que son alumnos míos que no querían presentar, no, profe, que no me da no sé qué, le presento a usted nomás y dice, oye, no, se equivocaron de carrera. No, en marketing tienen que ser capaces de pararse y presentar, de hablar, de dar a conocer puede ser estrategia, a veces les piden, a veces uno no tiene un puesto tan alto, pero igual te dice, oye, prepárate una cosita de que muestra que nos mostré la reunión de lo que sea, de lo que he hecho, de lo que quiero hacer. Pero uno tiene que tener esa capacidad, o si no está medio perdido en el mundo del marketing. Porque el que habla más, logra más. Entonces es súper importante el tema del desarrollo de la confianza. Ahora, el desarrollo de la confianza se da por varias aristas. No todos funcionamos igual. Pero una de las cosas importantes, por ejemplo, es hablar de frente, mirar a la persona con la que estoy hablando, explicarle las cosas, mostrar seguridad, ¿verdad? Cuando uno va a un lugar y dice, oye, esa persona no me dio confianza, ahí uno tiene que empezar a pensar, ¿y cuáles fueron aquellos gatillos que me dijeron no? O voy a un médico pero no le creí mucho, pero yo no le creí mucho. Entonces, todas esas cosas hay que interpretarlas, ¿cierto? Y hay que manejarlas. Y darse cuenta con quién estoy al frente, es una de las cosas más importantes, y ponerme en el lugar del otro también. Muchas veces, no sé si alguno aquí trabaja en ventas, uno va y el interlocutor que le pusieron, no cachan. O sea, es más o menos nuevo, entonces, como que lo tiraron ahí y se le dio algunas cosas, pero no está a caballo con la información de la empresa. Entonces, yo tampoco puedo llegar como mercader y hacerle miles de preguntas si ya caché, que no saben mucho, que tienen las mejores intenciones. Entonces, había un tema en las cuentas consultivas que era, ¿se acuerdan? Enseñar, instruir. Sí, no se olvidaron del proceso de estas consultivas. Había una parte que era uno de los pasos que era enseñar e instruir, que es ayudar, en el fondo, al cliente. Mira, es claro, no sabes esto, mira, deberías hablar con tal persona, esto se hace de esta manera, sin caer en la soberbia, obviamente, tratar de ayudarlo. Porque siempre tengo que darme cuenta con quién estoy hablando. Pero depende del cliente igual. Por supuesto. Hay clientes que no te requieren o no les gusta recibir. Por supuesto, por eso uno tiene que afinar el ojo. Pero asertivo al cliente. Asertivo, esa es la palabra. ¿Cómo es esta persona? Si es un vendedor que hace 10 años un vendedor de la empresa, obviamente, adelante. 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 Sí, Bueno, profe, disculpe. Chicos, cuando lleguen tarde, pasen fumar. No volver, porque me distraigo. Que depende, me dijiste tú. Por supuesto, si yo voy y el vendedor está, hace 10 años vendedor, el tipo empezó, no sé, trabajó en la plata, ya tiene mucha experiencia, yo no voy a ir a... Obviamente voy a dejar que él me dé toda la información que yo necesito. Y
Yo voy a ir tratando de hablarle de las soluciones, qué producto tengo. Por supuesto, eso es lo que estoy diciendo, que yo tengo que ser capaz de percibir a la persona que tengo. ¿Profe? Yo trabajo vendiendo venta intangible Ya. y también hablo con un montón de clientes todo el día, entonces igual hay que tener, digamos, un manejo de lo que se está vendiendo, porque si no, no vende. Exacto. ¿Me va bien? ¿Te va bien? Sí. Aquí vamos a hacer otras preguntas entonces. Diga. Profe, que bueno, para eso también dentro del proceso de las ventas consultivas tenemos lo que investigar, que vendría siendo quizás el primer paso. Claro. Porque nosotros así averiguamos cómo es el historial en sí de nuestro cliente o prospecto de cliente. Exactamente. Por eso que la parte informativa es súper buena. Yo en... ¿Usted también está consultando conmigo? No. ¿No? Hay una técnica que no sé si la han escuchado, yo se las paso, se las nombro en realidad a mis alumnos, que se llama la mayéutica. ¿Han escuchado la mayéutica, no? La mayéutica era una técnica que usaba Sócrates, que era un método para que sus seguidores o sus discípulos aprendieran. Y la mayéutica es preguntar, preguntar y preguntar. Entonces, es una forma de hacer tantas preguntas que tú te ves que... Porque muchas veces el cliente dice, mira, tengo un problema, pero no tengo idea cómo lo voy a solucionar. O no sé bien qué quiero hacer, no sé. Tienen todas las consultoras de marketing que le dicen, me gustaría hacer algo, pero no sé qué. ¿De dónde te agarráis para hacer algo? Entonces, lo que uno tiene que hacer es preguntar, y preguntar, y preguntar. Para, en el fondo, lo que decía Sócrates, para que la otra persona se dé cuenta que sí sabe, solo que no sabe sacar ese conocimiento. Porque cuando uno empieza a preguntar y a preguntar, a veces te das cuenta que sí sabe lo que quiere, solo que no es capaz de decirte, mira, lo que necesito es esto. No, tengo problemas, ¿ya qué problema tienes? No sé, con bajado no sé, tengo problemas con los puntos de distribución, ya, pero ¿cómo te diste cuenta de ese problema? Porque entonces, mediante las preguntas, yo voy logrando que la persona llegue a la información que tiene. Porque no es poco común en marketing en general que uno se enfrente a clientes que te dicen, mira, ¿qué vamos a hacer? O quiero estudiar algo, pero no sé qué, como que tengo que hacer, entonces como, aunque uno no lo crea, el gerente de marketing te dice, no sé, ¿cómo lo podríamos hacer? No tienes ni idea. Entonces, ahí una buena técnica es esta, que es preguntar y preguntar y preguntar. Por eso los profesores a ustedes les preguntamos. Muchas veces uno dice, ¿qué es tal cosa? Te la pregunto de otra manera, a ver, hasta poder llegar y ustedes, muchos se dan cuenta, algunos no. Pero algunos se dan cuenta de que hay cosas que sí saben. Las tenían media dormidas ahí, media olvidadas, o no se acuerdan del nombre, pero sí saben el concepto. Entonces, es súper importante también la técnica que yo puedo usar con mis clientes, sobre todo cuando son clientes más nuevos o clientes que de repente, porque recuerden que esto es una relación de largo plazo. Yo a veces como CAM tengo, por ejemplo, reunión una vez al mes con el cliente. Y no siempre hay un problema tan puntual que tratar. Oye, que esté todo tranquilo, esté todo funcionando, pero yo tengo que ver la forma en que yo puedo hacerle algunas preguntas para poder ir entendiendo qué problemáticas se podrían venir, ¿cierto? ¿Qué está pasando con nuestros proveedores, etc.? Bueno, eso fue un paréntesis. Entonces, desarrollar confianza, el servicio, obviamente, el excelente servicio, aquí va más allá de los productos o servicios que ellos me contraten, sino que como yo lo atiendo de una manera, o tengo una relación, más que entender, que la persona se sienta realmente acogida, ¿ya? Y, finalmente, la negociación. Como yo voy negociando, recuerden que el CAM está en constante negociación para los espacios, ¿verdad? Para el tren. Para todo, en realidad, para todo. Y las decisiones que se toman en términos de esa negociación a veces duran 2 semanas. Tienes que volver a negociar y volver a ver un layout nuevo. Entonces es muy intensa la vega. La relación larga y con mayor interacción, o sea, todo lo que nos gustaría que fuera, ¿cierto? Este trato con las cuentas claves. Con los representantes de venta en general hay que administrar las relaciones, a veces más de una persona con la que uno tiene que interactuar. Y con la fuerza de venta, participación. Actualmente ya casi no hay como cargos como tal como vendedor. Como que ya le están llamando siempre representante de ventas, porque como que las empresas te están como necesitando que hagas algo más que solo vender.
Claro. Entonces, como que te ponen representante de ventas para que tú vendas y asesoras a la venta. Claro. Esto es una venta consultiva. Claro. Exactamente. Exacto. Lo que sí de repente se salta un poco es el paso previo, que es la búsqueda de clientes. Se te entrega una base de datos, pero no siempre esa base de datos está súper trabajada y está todo ok, sino que tú te vas a encontrar con distintas situaciones y tienes que manejar. Es que cada vez más el vendedor normal o tradicional tenía un enfoque al producto, a cerrar la venta. Eso es lo que quería, cerrar la venta. Claro. Comisión, ¿cierto? Entonces, sí. Pero ¿qué pasa con eso? Que también produce un desgaste en el vendedor y en los potenciales clientes. Es como cuando uno lo llama, ¿cierto? Y le dice, usted tiene preaprobado un avance en su tarjeta, no sé qué. Y dice, no, muchas gracias. ¿Pero por qué no quiere? Porque no quiero. Pero no tiene un proyecto que... Esa es, ¿cierto? Una acción orientada, una lata, porque dice, pues, se supera, pero está orientado a la venta. O sea, nadie te pregunta nada. Lo único que te pregunta es cómo estás, ¿cierto? Lo más amable, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Qué bueno, yo, pues, ya. Pero no te preguntas si tú tienes, o sea, ¿cuál sería lo lógico ahí? ¿Sabes si tú tienes algún proyecto? ¿Qué necesidad tienes para poder ofrecerte algo? O sea, los bancos y el retail tienen muchísima información de todos nosotros. No sería tan difícil que ellos hicieran inteligencia de mercado, una buena exploración de la data y poder ofrecerte cosas que realmente tuvieran sentido para ti. Es más caro, sí, pero a lo mejor sería más efectivo. O a lo mejor ellos han sacado la cuenta que no importa, porque al final uno termina bloqueando, pero siempre hay esos teléfonos que te van, siempre van las cosas. Entonces, como decía, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Enos. ¿Tú trabajas en ventas? Sí. Para ellos. Representante de ventas. Obviamente el vendedor tradicional tenía el enfoque al cierre, ¿cierto? Al cierre, no importa cómo, no importa cuándo, a qué costo, etc. Pero hoy día, con esta nueva orientación, que no es tan nueva, ya tiene varios años, hacia el cliente, obviamente se requieren otro tipo de habilidades y otro tipo de relación con los clientes. Además que hoy día, con el mundo digital, todo es transable. Entonces ya no es que yo recuerdo que una vez a mi mamá yo era joven, o sea, chica ha sido siempre, pero era más niña. Llegó un vendedor a la puerta de la casa y, o sea, le dijo, le dijo, ¿sabe qué? Usted salió sorteada y se ganó un premio. ¿Ya? Este premio era un juego cubierto, así, pero tenía miles de piezas, y no sé qué, tiene que firmar aquí. Entonces la mamá dijo, ¿y por qué no lo gané? No, pues no, está tan duro. Y mamá firmó. Y el gallo como a las 2 horas llega con una cuestión redonda, grande y llena de cubiertos de todo, así, cafecito, café, té, todas las cosas. Mi mamá, estaba feliz. Y como a la semana, 2 semanas, llega otra persona y trae la mujer firmada y viene a cobrarle la cuchillería. Se va a decir, no, pues si me dijeron que me la había ganado. No, dijo, si esto era gente que vendía la campaña acá. Que tía, pues lo estás vendiendo, po. Entonces mi mamá dijo, no, pues yo no la quiero comprar, pues si me la compro. Y le dijo, no, pues se la devuelvo. La cosa es que al final dijo, no, ya quédese con ella, se la regalaron. Pero resulta que era un vendedor que tenía que cumplir una meta y que como no cumplía la meta, el gallo sí, parece que lo había hecho manejar, decir que lo había ganado, que firmara de ahí como que te lo como no sé qué, y te lo entregaba, y entonces para él figuraba como venta. ¿Sí? Mira la cuestión. ¿Qué? Entonces, y eso pasa por esa desesperación de las metas de venta. ¿Qué pasaba? ¿Se acuerdan de cuando uno le pagaba por cambiarse de FPI y todas esas cosas? Tenía que ver con lo que pasa con la gente que trabaja en seguros también. Yo tuve unos alumnos en vespertino, el año prepandémico, había como 3 que eran vendedores de BTR, creo que era, pero ellos salían a la calle y iban por las casas ofreciendo cuando BTR todavía no se y ellos decían que era terrible porque tenían una meta de venta que era súper alta, súper exigente, y tenían un montón de condiciones que cumplir, pero ellos decían, les contaban las técnicas que usaban de repente, como si tuviera de gente para poder vender
y llegar con su, no sé cuántas ventas tenía que hacer en total en el mes. La clásica en BTR era eliminar deuda. ¿Sí? Yo no me acuerdo, ahí contaban, pero ya, la verdad que no me acuerdo. Pero entonces ellos, bueno, tuvieron que hacer un trabajo, y su trabajo lo hicieron una investigación interna de la empresa, la satisfacción de los trabajadores y todo. Entonces ahí nos contaron toda esta realidad que era súper terrible para los vendedores. Y además que el jefe de ventas, en el fondo, el jefe que ellos tenían, cero empatía, o sea, esta es la meta y chao, ustedes lo cumplen, y vean ustedes cómo lo cumplen, no importa. Entonces les daban, por ejemplo, sectores, pero hasta que hay sectores que no pasan nada, pues, entonces se cambian de sectores. Entonces, era un desorden, por lo tanto, realmente visitarlas en el mismo lugar 2 o 3 veces, la gente reclamaba, no, era un desastre. Pero eso tiene que ver con esta fuerza de venta como tradicional. Ahora, no tradicional, yo creo que tradicional y media negociada, ¿ya? ¿Cierto? De querer vender a cualquier costo y de poner una. Y a veces poner metas que son medias irreales también. ¿Cuáles son las ventajas, cierto, finalmente para el proveedor? El vendedor conoce a todos los implicados en el proceso de compra. O sea, cuando yo construyo una relación durable, en el fondo, termino conociendo a las personas, conozco a la secretaria, ¿cierto? Conozco a todos, o a casi todos. Me facilita el seguimiento de las ventas y servicios, ¿verdad? Porque si yo tengo algún problema de información, mi cliente siempre va a estar abierto a entregarme algunos datos. Las ventas suben, hay una oportunidad de avanzar en la carrera de venta, y esta figura del CAM es como el top, como decía el top CAM de la... No se puede usar el top CAM, es top nomás, de la carrera de venta. Disminuye costos. ¿Por qué puedo disminuir costos? ¿Es lo... ¿Por qué? Ya, eso sería como la economía de escala de producción, pero si son servicios, por ejemplo, ¿por qué podrían bajar los costos si yo tengo una buena relación con los clientes, lo conozco, bla, 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 bla? Porque no sé, con 15 clientes de clave, no tengo necesidad de salir a buscar 5 más para poder mantener la empresa. Por ejemplo, ¿qué más? ¿Sí? Porque hay un ahorro entre lo que quizás nuestra empresa al consumidor, que nuestra empresa al cliente, ya sea temas de logística, temas de traslado, temas de entrega del servicio a un consumidor final. También. Y también por la compra en cantidad. Sí. ¿Qué más podría ayudarme a reducir costos? Por ejemplo, una cosa que puede ayudar a reducir costos también es cuando yo reduzco los problemas, los conflictos, las mermas, ¿verdad? Cuando yo tengo problemas con mi cliente, eso significa que le voy a tener que dedicar más tiempo, porque necesito tiempo para dedicarle para resolver el problema que tuve, ¿ya? Y el tiempo, ¿cierto?, de las personas tiene un costo también dentro de las empresas. O típico que hay un tremendo problema con un cliente y el cliente dice, no, yo quiero hablar con el dueño de la empresa, o con el gerente general, ¿ya? Entonces, todo eso genera conflictos, y los conflictos terminan siendo problemas también, repercuten finalmente en los costos, sobre todo también porque los costos operativos de atender a un cliente, también ahí se pueden hacer economías de escala. Hay mayor cooperación, obviamente, mientras mejor es la relación, y se pueden integrar los sistemas. O sea, como vimos esta interacción con marketing, ¿cierto? Puede ser con finanzas, con departamentos comerciales, etc. Yo puedo trabajar con sistemas integrados, ya contamos además con plataformas integradas, ¿verdad?, que me permiten una mejor gestión de los clientes. ¿Cuáles podrían ser riesgos? Porque no todo es maravilloso, siempre hay un lado B. Puede aumentar la dependencia hacia pocos clientes. Por eso hay que tener muy claro que cuando yo tengo un administrador de cuentas claves, no puedo abandonar a los otros. ¿Se acuerdan en fidelización? Yo digo, estos son mis clientes de alto valor. Resulta que yo tengo una masa de clientes que son, yo podría, o muchas teorías dicen, los clientes con potencial. Están ahí. No son muy grandes, pero puede que tengan una frecuencia que sea respetable, ¿cierto? Yo no los puedo abandonar, ¿ya? En teorías así como más antiguas, en fidelización decía que esa colita se acuerda del 5% más de menos 20, todo como que había que olvidarlo. No sé si la vieron así. Como que no inviertan ahí porque ahí no hay nada. Pero hay muchas teorías más nuevas y que te dicen, no,
Sobre todo ahora con el mundo digital, en donde yo lo tengo ahí y puedo hacer crecer esa relación a un costo muchísimo más bajo. Entonces, pasa, es verdad, que las empresas de repente dicen, no, estos son mis clientes clave, los que más compran, tienen frecuencia, la relación es buena, etcétera, etcétera. Pero yo no puedo olvidarme que tengo otros clientes. Y por otro lado, los clientes chiquititos puede que te compren muy poquito, como la botera, pero a lo mejor es una compra claro, y tú no sabes constante, eso, que al final el exacto. número te muestra otra cosa al final del año. Exacto. Y además nunca puedo perder de vista que sus clientes pueden crecer. Y muchos de sus clientes son, como decir, recomendadores, por ejemplo. Entonces, yo no puedo volverme absolutamente dependiente. No sé si se acuerdan de que había un comercial antes, bueno, y hay un Cristo eso, no vender todos los huevos en la misma canasta. Por ahí va la cosa, ¿cierto? No puedo poner toda mi apuesta en esos poquitos clientes que yo, bueno, en la empresa consideré que eran los claves. No puedo olvidarme de los otros. Los otros a lo mejor podrían transformarse en clientes claves también. Entonces no los puedo abandonar. Claro, el CAM no les va a dedicar tiempo, pero para eso yo tengo un departamento, una fuerza de venta o de venta, que sí pueden trabajar ahí y que sí se pueden hacer cosas con esos clientes. No, pasa. ¿Está bien o no? Sí. ¿Estás seguro? ¿Qué nos trajo? Hay que compartir, ¿cierto? Ya. Entonces, uno de los temas importantes es ese, la dependencia. Y pasa, de repente, cuando es un cliente maravilloso y vende, no sé, el 50%, entonces lo cuido y dedico toda mi energía ahí y no busco ni clientes nuevos, y, ¿cierto? Al otro lo atiendo ahí nomás y de repente, ¿qué pasa si el cliente se cambia? Encontró otro proveedor y todo, hasta ahí. Entonces, no hay que perder de vista eso. Presión sobre márgenes de ganancia, obviamente cuando yo tengo algunos clientes claves, ¿qué suele pasar cuando yo tengo buenos clientes de altos volúmenes? Bajamos los márgenes. Claro, bajamos los márgenes. ¿Por qué? Porque aquí hay una negociación. ¿Cierto? Mi cliente también me va a decir, oye, ya, llevo, no sé, 5 años comprándote volumen X, yo necesito que ahora tú esto me lo vendas, pero a otro precio. Y es la capacidad Como de lo negociación. hizo, que lo vimos con Bimbo con Líder. Líder le dijo, bájame los precios. Perfecto, le dijo Bimbo, pero no tiene a buscar. Perfecto, le dijo. Claro, eso es negociar, te ahorras la distribución. Te bajo el precio, pero tú retiras del centro de distribución todo. Exacto. Bueno, todo eso son las organizaciones. Ese tipo de cosas son las que hacen decisiones que toma el CAM. ¿Ya? Pero también hay que tener ojo porque de repente mi cliente es hartas veces más grande que el cliente. Y ahí llevo todas las de perder, porque la negociación se gasta ahí. Por eso es que hay que transformarse en un proveedor preferencial o preferente, que es la manera que tengo para poder negociar. Si no, van a ser así. Ese dependiente también de los servicios. Claro, y por eso es que si yo presto un buen servicio ya va más allá de los productos. Porque muchas veces, incluso nosotros en la vida diaria, a veces preferimos pagar un poco más por algo que nos da más confianza, más seguridad, para que estén bien, lo que sea. Hay algo que yo digo, esto hace que yo elija. Obviamente depende del involucramiento que le damos a la categoría. Hay categorías que me dan lo mismo y busco lo más barato, pero hay categorías, ¿cierto?, que yo estoy dispuesto a pagar más. Yo siempre le digo a los alumnos que siempre cuando uno pregunta qué es lo importante en los productos, tú dices la calidad y el precio. Ya. Pero resulta que si el precio fuera tan relevante, los líderes de las categorías serían los productos más baratos de la categoría. Y no es así. ¿Cierto? ¿Quién es el líder? Líder me refiero al que más vende, al que tiene mayor participación en el mercado. Por ejemplo, en el café soluble. En el café. ¿Es más barato? ¿Quién es líder en la leche en polvo? Nido. ¿Es la más barata? ¿Quién es líder en los chocolates con almendra? ¿Es más barato? Entonces, hay que dejar de pensar que todo es precio. De repente uno dice, no, si el precio es superior. Y tú le preguntas a la gente, no, si lo compré porque estaba súper barato. Uno se engrupe, uno trata de ser racional. Justifica, trata de ser racional, ¿cierto? Y al final lo barato se sale caro.
A veces, claro. Entonces nosotros en realidad cuando compramos o cuando contratamos, vamos mucho más allá del producto mismo. Ahora, si yo, por ejemplo, no sé, compro harina y la verdad es que no me dedico a nada especial, la ocupo de repente, a lo mejor me da lo mismo la más barata. ¿Ya? Pero seguramente una persona que fabrica pan en su casa no va a decir más barata. Entonces, ojo ahí que eso es muy importante también. A veces mi asesoría a este cliente hace que el producto final o el servicio final le salga un poquitito más caro. Pero él está dispuesto a pagarlo cuando el servicio es bueno, cuando me solucionan el problema, cuando me escuchan, etcétera, etcétera. Entonces, sacarse un poco de la cabeza de que todo es tan próximo. Hay personas que eligen solo un precio y hay empresas que sí lo hay. Cuando sí que no. Pero en general, nosotros como decimos tratamos de justificar. Tratamos de parecer racionales, ¿cierto? ¿Qué te compraste esta zapatilla y lo compraste? No, es que son súper cómodas. Súper cómodas y te dan súper buen precio. Todo siempre está súper buen precio. ¿Cierto? Y nosotros sabemos que estamos pagando mucho más. Que podríamos comprar una de 20 lucas menos, 10 lucas menos y serían igual de cómodas. Yo quiero esas, ¿cierto? Entonces, ojo ahí porque el valor no es lo mismo que el precio. Estas cosas tienen un valor. Y pasa lo mismo dentro de las empresas. Otro riesgo es que yo descuide las cuentas pequeñas, lo que hablábamos, que podrían tener potencial a largo plazo. Muchas empresas, sobre todo las empresas que tienen poco personal, no tienen la capacidad de gestionar las cuentas grandes, las cuentas chicas, de repente como que las dejan en la inercia, a ver cómo... Entonces, ojo ahí porque son importantes o podrían llegar a ser importantes. Y el otro riesgo es que esta relación, como todas las relaciones en la vida, se vuelve cada vez más espantada. ¿Cierto? ¿No? Toda la vida, ¿cierto? Cuando viene una pareja como que al principio está todo maravilloso, de repente como que el tiempo y no sé qué, y como que te empiezan a demandar y ahí empiezan los problemas. Lo mismo pasa con los clientes. Hay clientes que te dicen, ya, juntémonos una vez al mes para que analicemos todo, perfecto. Y resulta que te llaman todas las semanas y le pide, oye... son los clientes chicos, ¿no? ¿Perdón, quién me habló? El de la comida. Pero trajo comida, sí. La verdad es que hay de todo, ¿eh? Hay de todo, porque por ejemplo, yo trabajé mucho tiempo con Soprole. Yo trabajé en Soprole. Usted trabajó con Soprole. Yo trabajé en el área de... Yo era proveedor del área de marketing. Entonces tú hacías un estudio, por ejemplo, y lo ibas a presentar. Ya, entonces, ok, te voy a presentar el estudio, y de repente te decían a los 2 días, podrías presentarlo de nuevo, pero a otra gerencia. Resulta que tenías que hacer 3, 4 presentaciones. Eso eran 3 horas entre que iba, presentaba, conversaba y te iba. ¿Proveedor de base roja, no? ¿Ah? ¿Proveedor de qué? De marketing, claro. Después, oye, usted podría pedir una reunión que queremos plantearles una cosa, pero ellos no pagaban un fee de asesoría, ellos pagaban cosas secundarias. Entonces era un cliente tan grande, ahí está el tema, que decía, oye, ya, ok, vamos. ¿Por qué? Porque son clientes que hacen muchas cosas y nos piden muchas cosas. Vamos. De repente, oye, ustedes podrían conseguir tal información que no era rol de nosotros. La información de no sé qué. O podrían, mira, este mismo que nos presentaron, pero cámbienle los colores y póngale no sé qué y le vamos a dar unas cosas porque ustedes empiezan a pedir. Entonces, claro, ahí viene un momento en que tú dices, oye, me estoy dedicando demasiadas horas a este cliente. Porque ya, porque o sea, sienten que la asesoría es para todo, para todo. Entonces, ¿es un riesgo? Sí. Es difícil poner límites. Entonces, lo que uno empieza y aprende a hacer es a dejar cosas por escrito. Entonces, por ejemplo, nosotros decíamos ya, esta pega tiene 2 reuniones asociadas. El costo incluye 2 reuniones. Ya la tercera tenéis que pagar las horas de asesoría. Entonces, pero son cosas que a veces hay que aprender. Al principio uno dice que sí a todo. ¿Ah? Pierde un medio. Claro, pierde, porque a veces tenéis que va un gerente más 2 personas más y pierde en la semana 6, 8 horas que podría estar generándose otro tipo de actividades. Entonces, ¿es un tema? Sí. Por lo tanto, es muy importante una labor ahí del vendedor consultivo, que es enseñar, instruir, ayudarle al cliente a manejarse en cosas para que no sea tan dependiente de ti. Porque muchas veces, sobre todo cuando uno trabaja con plataformas, uno, por ejemplo, hay muchas veces que el servicio incluye que tú le instalas un software.
estoy seguro de lo que le ha contado. Ahí me tocó una vez instalar en una empresa un software para que ellos pudieran visualizar toda la información que nosotros les entregábamos, ordenada, qué sé yo, y que ellos pudieran entrar y tenían varias formas de quebrar, segmentar, etcétera, etcétera. Se hizo una reunión donde se les enseñó a todos los que iban a usar el software. Resultado, había uno que usaba el software, de no sé, 20 que se capacitaron. Los otros nunca aprendieron. Entonces, cada vez que iban a hacer algo, te llamaban. O pueden mandarle a una persona que... ¿Qué hubo que hacer? Agarrar a una persona que trabajaba allá, que era una asistente, una chica, y a ella hacerle un curso así, mucho más intensivo y todo, para que ella atendiera a su gente allá. Porque si iba a estar mandando cada vez una persona más, o por teléfono, a ver qué abre, el botoncito que está ahí. Entonces, hay que tener ojo con eso. Con qué cosas a veces generan más dependencia. Eso podemos de verdad pensar que nunca más se le instaló nada a ningún cliente. ¿Cuáles son las ventajas para el cliente de tener este tipo de relación, este tipo de gestión? Obviamente mejora el servicio, ¿verdad? Tengo mejores canales de comunicación, respuestas más rápidas, etc. La comunicación y la coordinación es mejor porque hay una dedicación. Porque ya no soy uno entre 100, sino que estoy, ¿cierto?, dentro de un mundo en que me dan cierta prioridad. Se negocia mejor, hay mejores términos de negociación. O sea, claramente un cliente preferente, independiente de que yo sea un proveedor preferente, va a negociar y va a lograr mejores precios o condiciones. Se evitan los costos de cambio. ¿Se acuerdan lo que es el costo de cambio? ¿Qué tan caro me sale cambiarme de proveedor? ¿Qué tan caro me sale cambiar de proveedor? Exactamente, el costo de cambio. Porter. El costo de cambio para el cliente, el costo de cambio para el proveedor. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí. Pero había otro que era similar, no me acuerdo cómo se llamaba. Yo lo conozco como costo de cambio. El costo de cambio, cuando decía cuál es el costo de cambio para el cliente, tiene que ver con cuánto, no solamente monetario, sino que cuánto. Por ejemplo, antes de la portabilidad, uno podía irse a otra empresa, ¿verdad? Y a veces te salía hasta más barato en la otra empresa, pero ¿por qué la gente no se cambiaba? Por el número. Para no perder el número. Ese es un costo de cambio. Que no es monetario, pero es un tremendo problema tener que darle a todo el mundo un número nuevo. Empezó la portabilidad y la gente, ¿cierto?, voló a las empresas que no te querían estar. Eso es un costo de cambio. Cambiarse de, no sé, de repente dices, me aburrí con BDR, me voy a cambiar a Movistar. Habría que cambiar todo, hoyo en las paredes de nuevo, o sea, y uno dice, ya, pero me va a salir más barato, pero ¿sabéis qué? No quiero pasar por eso. Eso es un costo de cambio. Para las empresas también hay un costo de cambio cambiarse de proveedor. Tengo que hacer más reuniones, porque tengo que contarle toda mi realidad, tienen que conocerme, o sea, hay una inversión en tiempo y esfuerzo que me hace cuestionarme del costo de cambio. Entonces hay veces que las empresas resisten hasta que ya queda una escoba grande o que realmente el cambio por ejemplo, un programa más barato es significativamente más barato y a la larga me significa un cambio real en mi flujo. Ahí a lo mejor podría ser. Ofertas a la medida, porque si yo conozco, por ejemplo, lo que contabas tú de Bimbo, ideal en el fondo, y yo negocio porque sé cuál es el problema que tiene. Puedo llegar a una negociación porque nos conocemos. Entonces te hago una oferta porque a lo mejor eso lo han hecho con ellos, pero no lo han hecho con nadie más. Yo lo hago porque es la necesidad de ese momento y se puede adaptar. Bueno, sistema integrado ya lo habíamos visto y todo lo que es cooperación en investigación y desarrollo. Como hablábamos, por ejemplo, de las plataformas o creemos un sistema, no sé, de alarma cuando hay problemas se rompen las cadenas de frío, por ejemplo, cómo podemos estar sabiendo yo como cliente y tú como proveedor que esto se produjo para tomar las medidas. Hay un montón de cosas, de hecho la logística también, que se pueden optimizar, ¿ya? O simplemente decir, ¿sabéis que yo necesito saber si necesito investigar ciertas cosas, pero necesito la cooperación, en realidad, también de
de mi proveedor, ¿cierto? Para saber cómo se están dando las cosas. Me acuerdo que una vez me tocó hacer un estudio de la cadena de frío. Duró 6 meses. Y había que, o sea, yo no me subí, pero me tocó sí entrar en una planta de frío que estaba a menos 45. Terrible, terrible. Te ponen un traje y todo, pero igual es terrible. Y hay gente que trabaja horas. Salen un rato, qué sé yo, y después vuelven, y a pesar de estar con guantes y todo, es terrible. Entonces, y había que subir gente a los camiones para que tomaran los tiempos muertos. Cada vez que se abría, que se abre una puerta, no sé si habían trabajado con cadenas de frío, cada vez que tú abres hay pérdida. Entonces había que cronometrarlas cada vez que se abría una puerta, o sea, una cuestión súper larga. Pero eso se hizo en conjunto, ¿cierto? Con el proveedor y el cliente. Lo pagaron en conjunto, ¿cierto? Y les sirvió para optimizar un sistema de distribución. Riesgos para el proveedor, bueno, ya lo vimos. Pero que puede llevar a problemas suministros, sí. Relación larga puede llevar a un nivel bajo de servicio. Bueno, eso es como toda la vida, el desgaste de la relación. Cuando ya llevo mucho tiempo y sobre todo tengo los mismos interlocutores, de repente llega un momento en que ya empieza a usarse más el tema personal, empieza a pesar más que el tema laboral o profesional y empiezan los problemas. ¿Ya? Hay un desgaste como en todas las relaciones de la vida. Y una pérdida de oportunidades con otras compañías más eficientes e innovadoras. Eso tiene que ver con que siempre puede haber la oportunidad de mejoras, ¿cierto? O de obtener servicios mejores, más a la vanguardia, etc. Esto juega también con el tema de la resistencia al cambio. Hay empresas que son más resistentes al cambio, o se resisten más al cambio. Dicen, no, déjame así como estoy, no. Sobre todo cuando, ¿cierto?, las gerencias son personas mayores, podríamos decirlo, se resisten mucho más al cambio. Porque en general las personas mayores les cuesta aprender más, o nos cuesta aprender más, porque tenemos miedo de pagarlo, o sea, de equivocarnos, ¿ya? En cambio, nosotros vemos a los niños que se arreglan todo, y se aprenden más rápido. Los jóvenes un poquito menos, pero también tienen una disposición, ¿cierto?, a aprender más rápido. Después empieza la resistencia, que oye, si siempre ha funcionado, ¿por qué lo voy a cambiar? Oye, que puede funcionar mejor, como que en la cabeza no cae que pueda funcionar mejor, si ya funciona bien. Entonces, de repente hay estas resistencias. Sí. ¿Por eso fue? Sí, yo siempre pongo larga porque si no... Ya, dice, bueno, ahora que conocemos la administración de cuentas claras, entonces, criterios para seleccionar adecuadamente, ¿verdad?, a los clientes, posibilidades, potencial de crecimiento y participación de mercado, súper importante. No es lo mismo trabajar con una empresa que tiene el 20% del mercado que trabajar con una empresa que tiene el 0,01 y de hecho aparece en otros, que no aparece mencionada. ¿Ya? Posibilidades de expansión. Estos son otros criterios, aparte que vimos de ventas y todo eso. Disponibilidad para ser socio en el desarrollo de nuevos productos. O sea, el CAM también puede darle ideas a la empresa y por qué no hacemos. De hecho, a veces sugiere formatos nuevos, o formas de presentación. ¿Perdón? O nacen nuevos servicios y de repente te ven la necesidad. Exactamente. ¿Qué dije? Capacidad de adopción y difusión de nuevos productos, por supuesto, prestigio que mejore la imagen del proveedor, la referencia, el boca a boca, ¿verdad? Que todavía sigue siendo muy importante. El boca a boca hoy día puede ser presencial, telefónico, virtual, pero sigue siendo el boca a boca. Atención actual por parte de la competencia, o sea, estar ahí súper atento, aporte de una alta contribución a las ganancias del proveedor. Obviamente, el rol del CAP es ayudar a que el cliente le vaya bien. En la medida que le va bien al cliente, obviamente también hay un beneficio para la empresa. Yo creo que no vamos a alcanzar a terminar esta, pero bueno. No vamos a alcanzar a terminar. Vamos a terminar el sábado. Hay una actividad, pero que no la he hecho.